Dios, por favor, tráelo de regreso. Los médicos ya se habían rendido con el hijo del millonario, cuando un niño se acercó con una cruz y habló con una fe imposible de ignorar. Lo que sucedió después desafió toda explicación. La habitación del hospital era amplia, demasiado silenciosa para alguien acostumbrado a mandar en el mundo. Manuel, un millonario poderoso y controlador, de esos que resolvían todo con una llamada corta y una orden seca, permanecía inmóvil al lado de la cama. Raúl, su hijo de 10 años, llevaba 2 semanas luchando contra una bacteria agresiva que se había alojado en el corazón. Esto no tiene sentido, pensaba Manuel con los puños apretados. El dinero siempre había abierto puertas, comprado tiempo, cambiado destinos, pero ahí nada obedecía a su voluntad. A su alrededor, los mejores médicos del país ocupaban la habitación como piezas de un tablero bloqueado. Batas impecables, miradas cansadas, voces bajas. «Lo intentamos todo», murmuró uno de ellos, casi pidiendo disculpas. Manuel giró el rostro lentamente. «Todo no es una respuesta», replicó con voz dura, aunque por dentro se estuviera derrumbando. Cada pitido de los aparatos parecía una provocación. Observaba el pecho de su hijo subir con dificultad y sentía un nudo sofocante en la garganta. Por primera vez, no tenía ningún control. El silencio fue roto por un pensamiento antiguo, incómodo, que insistió en salir a la superficie. Manuel se recordó a sí mismo 35 años atrás, un niño débil en una cama sencilla, con los pulmones ardiendo por una neumonía severa. Recordó la sensación de hundirse, de escuchar a los adultos llorar a lo lejos. «Yo iba a morir», pensó, sintiendo un escalofrío. Al día siguiente, había despertado mejor, salvado sin una explicación clara. Había sido perdonado. Creció creyendo que sobrevivió por suerte o por terquedad del destino. Ahora la ironía lo aplastaba. «Yo fui salvado, y no puedo salvar a mi propio hijo», repetía mentalmente, como una sentencia cruel. Manuel se pasó la mano por el cabello, respirando hondo, intentando mantener la postura de hombre inquebrantable, pero el cuerpo lo traicionó cuando el monitor cardíaco cambió de ritmo. El sonido continuo resonó en la habitación, agudo, desesperante. «No, no», murmuró sintiendo que las piernas le fallaban. «¡Hagan algo!», gritó Manuel, rompiendo el silencio con una desesperación cruda. Los médicos se movieron rápido, empujaron equipos, intentaron procedimientos ya realizados antes. «Estamos entrando en paro», avisó alguien. El corazón de Raúl parecía rendirse ante todos. Manuel golpeó el costado de la cama con la mano. «¡Pago lo que sea! ¡Salven a mi hijo!», gritó, sin darse cuenta de que las lágrimas corrían por su rostro. Fue en medio de ese caos cuando la puerta se abrió. Un niño entró con pasos demasiado tranquilos para ese escenario. Delgado, con ropa sencilla, los pies sucios contrastando con el piso reluciente. Un niño. Sostenía una cruz dorada con firmeza y tenía en los ojos una calma desconcertante. «¿Quién dejó entrar a ese niño?», protestó un médico. El niño no respondió, simplemente avanzó. «Oye, tú no puedes», intentó decir una enfermera acercándose. El niño la miró por un instante. No hubo gritos ni gestos bruscos, solo una mirada firme y profunda que la hizo detenerse. Uno de los médicos susurró, incrédulo: «Esto no va a funcionar». Manuel observaba todo como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Algo dentro de él le decía que echara a ese niño. Algo más grande se lo impedía. El niño se acercó a la cama, colocó la cruz cerca del pecho de Raúl y cerró los ojos. La voz salió temblorosa, pero cargada de fe. «Dios, por favor, despiértalo. No dejes que este niño se vaya ahora. Todavía tiene tantas cosas por vivir». Las palabras resonaron en la habitación con una fuerza extraña. Manuel sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué estoy haciendo?».
pensó, dividido entre la razón y un hilo desesperado de esperanza. Esto es inútil, afirmó un médico casi molesto. El niño continuó. Repitió la súplica, ahora con lágrimas corriendo por su rostro sucio. Yo sé que tú puedes. Yo lo sé. Entonces el monitor emitió un sonido diferente. Un bip. Luego otro. Alguien se atragantó con el aire. Espera. El ritmo volvió, dijo un médico, atónito. El corazón de Raúl había vuelto a latir. La habitación quedó sumida en un silencio de shock. Manuel se acercó lentamente, con los ojos muy abiertos, incapaz de creerlo. Raúl, susurró, viendo el pecho de su hijo subir con más fuerza. Los médicos se miraban entre sí, pálidos. Ninguno sabía explicarlo. Lo imposible había ocurrido frente a todos. Antes de que alguien reaccionara, el niño recogió la cruz y salió corriendo por el pasillo. ¡Deténganlo!, gritó alguien, demasiado tarde. Nadie se movió. Todos estaban paralizados, atrapados por la imagen viva de un milagro que no sabían nombrar. Manuel se quedó ahí, respirando con dificultad, mirando a su hijo salvado, y la puerta por la que aquel niño misterioso había desaparecido, llevándose consigo más preguntas que respuestas. El impacto no terminó cuando el corazón de Raúl volvió a latir. Horas después, se repitieron nuevos exámenes, uno tras otro, con los médicos reunidos en silencio frente a las pantallas. Manuel observaba todo con los brazos cruzados, el gesto duro, tratando de no crear expectativas. La bacteria ya no está aquí, dijo un cardiólogo, incrédulo, señalando el estudio. Otro lo confirmó, moviendo la cabeza. Simplemente había desaparecido del corazón del niño. No había ningún rastro. Se va a recuperar en pocos días, añadieron. Manuel sintió una mezcla de alivio y confusión que casi le quitó el aliento. A solas por un momento, apoyó las manos sobre la mesa del consultorio y encaró su propio reflejo en el vidrio. Esto no es posible, pensó, con un tono casi molesto. Había construido todo un imperio con lógica, cálculo y control absoluto. Los milagros no formaban parte de su vocabulario. Aún así, su hijo estaba vivo, y la imagen de aquel niño con la cruz volvía como un martillo insistente. Manuel se giró bruscamente y llamó a su equipo. Quiero a ese niño, ahora. No importa de dónde vino. Encuéntrenlo. La orden se cumplió con la eficiencia de siempre. Pocas horas después, Manuel iba en el auto, dejando atrás el hospital reluciente y avanzando hacia una zona que rara vez frecuentaba. El camino era un contraste ofensivo con su vida habitual. ¿Aquí es donde vive?, pensaba observando las calles llenas de baches, los muros descascarados. El auto se detuvo frente a un edificio antiguo, cansado, casi invisible para el resto de la ciudad. Manuel respiró hondo antes de bajar, sintiendo algo pesado formarse en el estómago. El interior del refugio era sencillo, precario. El olor a comida aguada mezclado con polvo llenaba el aire. Los niños interrumpieron sus juegos y lo miraron, curiosos y desconfiados. Manuel sintió esas miradas como pequeños juicios silenciosos. Avanzó unos pasos, buscando. Entonces lo vio, sentado en un rincón, sosteniendo la cruz dorada con ambas manos. El niño levantó la vista lentamente, sin miedo. Aquella calma volvió a incomodarlo. Tú, dijo Manuel seco, necesito hablar contigo. El niño se levantó despacio. Manuel lo analizó de pies a cabeza, intentando encontrar cualquier señal de truco o actuación. ¿Cómo te llamas?, preguntó directo. Ernesto, respondió el niño con voz firme sin bajar la mirada. Ernesto, repitió Manuel mentalmente, como si el nombre tuviera que encajar en algún lugar lógico. Entraste a un hospital de alta seguridad. ¿Cómo lo hiciste? Ernesto se encogió de hombros. Solo entré. Nadie me detuvo. Manuel soltó una risa corta, incrédula. Eso no pasa por casualidad. ¿Y cómo sabías lo de mi hijo?
insistió Manuel, acercándose más. La tensión era palpable. Ernesto respiró hondo. Soñé, dijo. Manuel puso los ojos en blanco de inmediato. Los sueños no salvan niños, respondió con dureza, ni curan corazones infectados. Ernesto no se alteró. Soñé varias veces, siempre lo mismo. Un niño acostado, máquinas pitando, y una sensación aquí, dijo tocándose el pecho, como si yo tuviera que ir. Manuel sintió crecer la irritación. ¿Esperas que crea que todo esto pasó porque un niño tuvo un sueño?, preguntó con la voz cargada de sarcasmo. ¿Tienes idea de cuántos especialistas estaban en esa habitación? Ernesto lo miró en silencio unos segundos. Yo no entiendo de esas cosas, dijo por fin. Solo sé que tenía que pedirle a Dios que lo despertara. La sencillez de la respuesta dejó a Manuel todavía más desconcertado. La mirada de Manuel bajó inevitablemente hasta la cruz. ¿Y eso?, preguntó señalándola. No me digas que ese objeto hizo todo aquello. Ernesto apretó la cruz con cuidado. Era de mi abuela, respondió. Ella me crió. Decía que esa cruz ya había salvado la vida de un niño antes, que algún día yo sabría cuándo usarla. Manuel soltó un suspiro impaciente. Historias, supersticiones, murmuró. La gente sencilla siempre necesita creer en algo. Ernesto no discutió, simplemente se dio la vuelta, caminó hasta un armario viejo y jaló un cajón atascado. De ahí sacó una foto envejecida, con los bordes doblados, regresó y se la extendió. Es verdad, ella es mi abuela, dijo nada más. Manuel tomó la foto casi por reflejo. En el instante en que miró el rostro de la mujer, el mundo pareció quedarse sin sonido. El corazón se le aceleró. Ese rostro lo conocía demasiado. Manuel sostenía la fotografía con ambas manos, pero era como si el papel pesara toneladas. El rostro de la mujer lo miraba desde el pasado con una serenidad cruelmente familiar. Sus ojos se abrieron de par en par y por unos segundos simplemente olvidó dónde estaba. El refugio, los niños, el niño frente a él. Todo desapareció. Solo quedó aquella imagen. No, no puede ser, murmuró con la voz ronca, casi inaudible. El aire pareció faltarle y tuvo que apoyar la mano en la mesa cercana para no perder el equilibrio. Lentamente levantó la mirada hacia el niño frente a él, como si estuviera uniendo piezas de un rompecabezas demasiado antiguo. Esa mujer, empezó, tragando saliva. ¿Ella fue quien te crió? El niño asintió con un movimiento tranquilo de la cabeza. Sí, ella me crió desde pequeño, cuidó de mí hasta el final. La confirmación golpeó a Manuel directo en el pecho. El corazón se le aceleró y un recuerdo dormido se abrió por completo, sin barreras. Hace 35 años, dijo Manuel, hablando más consigo mismo que con el niño. Yo tenía tu edad, 10 años. Me estaba muriendo en un hospital de un pueblo. La voz se le quebró y tuvo que detenerse un instante. El niño lo observaba en silencio, atento. Neumonía severa. Los médicos les dijeron a mis padres que ya no había nada que hacer. Cerró los ojos y el recuerdo se volvió casi físico. Apenas respiraba. Sentía que me iba. Manuel respiró hondo, con los ojos ya húmedos. Esa noche, una mujer entró a la habitación, continuó. Era sencilla, humilde, llevaba una cruz dorada. Su mano empezó a temblar al tocar de nuevo la foto. Se sentó a mi lado, tomó mi mano pequeña y rezó. Rezó toda la noche. Abrió los ojos de golpe y miró al niño. Era ella, tu abuela. Ella me salvó. Ya no había duda en su voz, solo certeza y asombro. El silencio cayó pesado. El millonario, conocido por su frialdad y control absoluto, se llevó la mano al rostro y comenzó a llorar. No eran lágrimas contenidas, eran profundas, desordenadas, como si décadas de dureza se derrumbaran de golpe. Al día siguiente desperté sin fiebre, dijo entre sollozos.
vivo, curado, y nunca supe a quién agradecer. Negó con la cabeza, devastado. Pasé toda mi vida sin saber su nombre, sin saber quién me devolvió la vida. Ernesto dio un paso al frente, con la voz suave. Ella hablaba de usted, dijo. Manuel levantó el rostro de inmediato. ¿Hablaba?, preguntó, sorprendido. Decía que un día había salvado a un niño muy enfermo, que Dios había escuchado. El impacto de esas palabras hizo que Manuel sollozara aún más fuerte. Entonces era yo, repitió en shock. Yo fui el niño que ella salvó. Cayó de rodillas ahí mismo, incapaz de sostener el peso de la emoción. Y ahora, continuó mirando al niño con los ojos rojos, el nieto de esa misma mujer salvó a mi hijo. La voz salió rota, casi irreconocible. 2 generaciones, 2 vidas. Se pasó las manos por el rostro, atónito. Esto no es coincidencia. Todo el escepticismo que lo había sostenido durante años se disolvió ahí. Por primera vez, Manuel no intentó racionalizar, solo sintió. Ernesto sonrió levemente, con una sencillez que contrastaba con la grandeza del momento. Ella decía que Dios nunca se olvida de nadie, habló en voz baja. Manuel levantó la mirada hacia el niño, respirando hondo, como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. Algo dentro de él se había roto, y al mismo tiempo reconstruido. Manuel rió nerviosamente entre lágrimas. Pasé toda mi vida creyendo que todo tenía explicación, que todo se podía comprar, confesó. Y nunca le di las gracias. Nunca intenté saber quién era. La culpa cayó sobre él como un peso insoportable. Se arrodilló despacio, quedando a la altura del niño, algo impensable para alguien como Manuel. Gracias, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Gracias por haber venido, gracias por no rendirte. El niño dudó un segundo y luego asintió. No podía dejar que se fuera, respondió sencillo y sincero. Esa simplicidad golpeó a Manuel más fuerte que cualquier reproche. El refugio a su alrededor pareció desaparecer. Solo existían un hombre quebrado por el pasado y un niño que cargaba sin saberlo el cierre de un ciclo iniciado décadas atrás. Manuel respiró hondo, intentando recomponerse, pero algo dentro de él ya había cambiado de forma irreversible. Al ponerse de pie, aún con los ojos húmedos, lanzó una última mirada a la foto en sus manos, sin darse cuenta de que ese reencuentro no solo había explicado un milagro, sino que había despertado una transformación que estaba lejos de terminar. El hombre poderoso, que creía controlar todo, ahora entendía con absoluta claridad. Solo estaba vivo porque un día, una mujer humilde y una niña habían creído cuando nadie más lo hizo. La vida de Manuel comenzó a dividirse en 2 caminos que nunca antes habían coexistido. Por las mañanas estaba en el hospital, sentado junto a la cama de Raúl, ahora despierto, todavía débil, pero vivo. «Papá, ¿te vas a ir otra vez?», preguntó el niño en una ocasión, con la voz baja. Manuel tomó su mano con cuidado. «No me voy a ir a ningún lado», respondió sincero. Observaba cada sonrisa tímida, cada pequeño avance, como si fueran regalos que debía proteger a cualquier costo. Raúl, curioso como todo niño, empezó a hacer preguntas difíciles. «¿Ese niño de verdad salvó mi vida?», preguntó mirando a su padre con atención. Manuel respiró hondo antes de responder. «La salvó», dijo con firmeza, «y también salvó la mía, hace muchos años». El niño frunció el ceño, confundido. «Entonces quiero conocerlo», dijo con una sonrisa débil. Manuel le devolvió la sonrisa, sintiendo algo cálido expandirse en el pecho. Por primera vez, no se sentía solo un proveedor, sino un padre presente. Por las tardes, Manuel iba al refugio. La transición entre ambos mundos todavía lo descolocaba. Del silencio controlado del hospital al ruido caótico de niños corriendo, voces altas, risas libres. Al principio observaba más de lo que hablaba. Ernesto siempre lo esperaba en el mismo rincón, la cruz en las manos,
Volviste, decía, como si fuera algo simple, pero importante. Dije que volvería, respondía Manuel con media sonrisa. Con el tiempo, las conversaciones se alargaron. Manuel preguntaba por la rutina, por la escuela improvisada, por los sueños. Ernesto hablaba poco, pero con verdad. Aquí aprendemos a compartir, dijo un día. Manuel guardó silencio unos segundos. Yo nunca aprendí eso, respondió, honesto. Poco a poco, empezó a ayudar como podía. Arregló ventanas, llevó mejor comida, organizó consultas médicas. Al inicio, los demás observaban con desconfianza, pero pronto notaron que no desaparecía. Una mujer del refugio se le acercó una tarde. «No tiene que hacer todo esto», dijo con cautela. Manuel respondió sin pensarlo. «Sí tengo». La frase corrió entre los adultos como un susurro de sorpresa. Empezó a escuchar historias duras, miradas llenas de cansancio, esperanzas demasiado pequeñas para quienes ya habían perdido mucho. Y sin darse cuenta, comenzó a ganar algo que jamás había comprado: simpatía, respeto, confianza. La amistad con Ernesto se profundizó de forma natural. A veces se sentaban lado a lado en silencio. Otras hablaban de cosas simples. «¿Eras rico cuando eras niño?», preguntó Ernesto una vez. Manuel soltó una risa corta. «No, me hice después». Ernesto pensó un momento. «Entonces sí se puede cambiar», concluyó. Esa frase resonó en la mente de Manuel durante días, hasta que una tarde gris todo cambió. Manuel llegó al refugio y sintió el peso en el aire, incluso antes de escuchar palabra alguna. Niños abrazados, adultos llorando abiertamente. El suelo parecía más frío. «¿Qué pasó?», preguntó con el corazón apretado. Un hombre respondió con la voz quebrada. «Vinieron hoy temprano. Tenemos 2 días para irnos. El refugio va a ser demolido». La desesperación se apoderó del lugar como un incendio silencioso. Ernesto se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. «Vamos a perderlo todo otra vez», susurró. Manuel sintió algo encenderse dentro de sí. No ira, sino una determinación profunda, casi feroz. Se irguió, respiró hondo y habló en voz alta para que todos escucharan. «Eso no va a pasar». Las miradas se volvieron hacia él. «No voy a permitir que toquen este lugar. Nadie aquí va a ser echado a la calle». El silencio que siguió estuvo cargado de expectativa. «Lo prometo», añadió Manuel con la voz firme sin dudar. Por primera vez, esa promesa no venía del dinero ni del poder, sino de un compromiso real. Poco a poco, el llanto dio paso a miradas de esperanza. Y ahí, en medio de ese refugio sencillo, Manuel entendió que la llama encendida dentro de él ya no podía apagarse. Manuel salió del refugio con el cuerpo tenso, como si cada músculo contuviera una explosión interna. En cuanto subió al auto, la puerta se cerró con un golpe seco y por un segundo se quedó inmóvil, mirando su propio reflejo en el vidrio oscuro. Aún veía los rostros de los niños, los ojos húmedos de los adultos, la forma en que Ernesto sostenía la cruz como si fuera el último ancla del mundo. 2 días, repitió mentalmente, con una ira que no era solo ira, sino culpa intentando esconderse. Respiró hondo, tragó el nudo en la garganta y tomó el celular con prisa. «Llame a mi secretaria». «Ahora», ordenó al chofer con el tono automático de quien no admite demoras. La llamada fue contestada en segundos. «Señor Manuel», sonó la voz profesional de siempre. Él no perdió tiempo. «Quiero comprar el refugio. Hoy, quiero impedir esa demolición a cualquier costo. Haga lo que sea necesario. Firmo lo que tenga que firmar». Mientras hablaba, su mente ya proyectaba soluciones, abogados, reuniones, medidas legales, dinero. Era el terreno donde se sentía fuerte. Del otro lado de la línea hubo una pausa demasiado breve para ser normal. «Señor», comenzó la secretaria, dudando, y Manuel lo percibió de inmediato. «Hable», cortó, impaciente. Ella respiró hondo.
El refugio ya es suyo. Las palabras entraron como una descarga eléctrica. Manuel frunció el ceño, como si no hubiera escuchado bien. ¿Cómo que ya es mío?, preguntó despacio, peligroso. La secretaria continuó con la voz cada vez más cuidadosa. Usted firmó la orden de compra y la autorización de demolición. Hace meses. El mundo se detuvo dentro del auto. El sonido de la calle pareció distante, amortiguado. Manuel guardó silencio, y ese silencio era ensordecedor. Miró al frente, pero no veía nada. En su lugar, veía su propia firma en papeles fríos, en reuniones apresuradas, en decisiones tomadas entre un compromiso y otro. ¿Yo firmé?, repitió, como si fuera imposible. La secretaria no respondió de inmediato, como si también temiera el peso de aquello. Sí, señor, todo está registrado. Un calor le subió al pecho, pero no era rabia, era vergüenza, era horror. Cerró los ojos y sintió cómo el recuerdo de la tarde en el refugio lo aplastaba de nuevo. La esperanza frágil de Ernesto, los adultos intentando contener la desesperación, los niños aferrados unos a otros. Y entonces, como una cuchilla, la conciencia llegó completa. Él no era solo el hombre que había prometido salvar ese lugar, era el hombre que lo había condenado sin siquiera saberlo. Dios mío, susurró, con una voz débil, casi infantil, como si él mismo fuera el niño perdido de décadas atrás. ¿Cuántas veces hice esto?, pensó con el estómago revuelto. ¿Cuántas vidas destruyó con una firma rápida, con un aprobado dicho en automático, sin mirar los rostros detrás de una dirección? La imagen de Ernesto sosteniendo la cruz se mezcló con otra. Él, a los 10 años, muriendo de neumonía, salvado por una mujer humilde que vio vida donde otros ya habían renunciado. Ella me salvó cuando nadie creía, y yo pasé la vida borrando lugares como el refugio, pensó, sintiendo el pecho doler. La secretaria, del otro lado, intentó mantener un tono racional. Señor, la demolición ya está en marcha. Los equipos fueron contratados, hay un cronograma, multas. Manuel abrió los ojos de golpe. Su mirada se endureció y la voz regresó, pero ahora cargada de otra cosa. No arrogancia, sino urgencia y decisión. Cancele todo, dijo con firmeza. Es imposible cancelar por completo, señor. Eso va a generar... Manuel la interrumpió con una frialdad que no dejaba espacio para discusión. Dije que cancelen. Nadie toca ese refugio. La secretaria dudó, y él lo notó. Usted entiende que ya hay maquinaria reservada, autorizaciones, intentó ella. Manuel apretó el celular con fuerza, como si aplastara el pasado con la mano. Lo entiendo perfectamente, y también entiendo algo más. Si alguien toca ese lugar, yo mismo iré tras él. Voy a detener esto hoy. Su voz tembló un segundo, no de miedo, sino de intensidad. No voy a permitir que un solo niño de ahí sea echado a la calle por una decisión mía. El auto avanzaba, pero Manuel ya no sentía el movimiento. Por dentro, revisaba cada decisión fría que lo había llevado hasta ahí. Y junto con la culpa, crecía una determinación casi desesperada por reparar lo que pudiera repararse, empezando por ese refugio. Respiró hondo, como si se preparara para una guerra. Pásame la dirección del equipo responsable de la demolición, contactos, nombres, todo, ordenó. Y llama a mi equipo legal. Ahora. La secretaria respondió de inmediato y Manuel colgó con la certeza brutal de quien acaba de descubrir que el enemigo siempre estuvo del lado de adentro. En ese momento entendió que no solo intentaba impedir la caída de un edificio, intentaba impedir que la peor versión de sí mismo volviera a ganar. Y eso, para un hombre acostumbrado a controlar todo, era el desafío más difícil, porque exigía enfrentar su propia firma, su propio pasado y al hombre que había sido hasta entonces. Manuel regresó al refugio al final de esa tarde como quien vuelve al lugar de un crimen, y en cierto modo lo era. El cielo estaba pesado, gris, y el viento traía un frío húmedo que se colaba por las rendijas de las ventanas agrietadas. Al cruzar el portón,
se dio cuenta de que la noticia ya se había esparcido por todos lados. Ya no era solo miedo a la demolición, era un duelo anticipado. Los niños estaban agrupados en silencio, algunos abrazando sus propias rodillas, otros sosteniendo pequeñas bolsas, como si ya estuvieran listos para irse. Los adultos hablaban en voz baja, con los ojos rojos, intentando proteger a los niños de un dolor que ya era imposible ocultar. Ernesto lo vio desde lejos y se levantó, apretando la cruz dorada contra el pecho. El niño no sonrió esta vez. Había expectativa, sí, pero también un cansancio prematuro que dolía ver. Manuel se acercó despacio, con el estómago revuelto. Quería decir, todo va a estar bien, otra vez, pero ahora esas palabras tenían un peso distinto. ¿De verdad lo van a tirar abajo? Preguntó una mujer con la voz temblorosa, antes incluso de que él hablara. Manuel respiró hondo. No lo van a hacer, respondió con firmeza, y la frase salió como un juramento. Vine a hablar con todos ustedes. Ahora. Los residentes se fueron reuniendo en el salón principal, un espacio estrecho, con sillas improvisadas y paredes marcadas por el tiempo. El aire parecía cargado de electricidad. Manuel subió a un pequeño escalón, como si fuera un escenario involuntario, y por un instante se vio a sí mismo como siempre había sido, un hombre por encima de los demás, tomando decisiones. Pero eso lo avergonzó. Bajó del escalón y se quedó en medio de ellos, al mismo nivel, como si esa postura dijera más que cualquier discurso. El silencio se cerró a su alrededor, expectante. «Necesito confesar algo», comenzó Manuel, sintiendo la garganta apretarse. Algunos rostros se endurecieron, otros mostraron molestia inmediata. «Hoy descubrí que el refugio me pertenece». Un murmullo cruzó la sala. «¿Qué?», susurró alguien, incrédulo. Manuel levantó la mano, pidiendo que lo dejaran continuar. «Y también descubrí que fui yo quien firmó la autorización de demolición hace meses». Tragó saliva, sintiendo la vergüenza arder. «Fui yo». El efecto fue inmediato y devastador. La indignación explotó como una ola. «¿Te estás burlando de nosotros?», gritó un hombre desde el fondo. «Entonces eras tú todo el tiempo», vociferó una mujer con lágrimas corriendo. «Confiamos en ti». Manuel intentó hablar, pero las voces lo atropellaron. «Mi hijo duerme en este piso desde hace 3 años. ¿Sabes lo que es ver a un niño pasar frío? Viniste a repartir comida como si fueras un héroe, pero eras el verdugo». Las palabras cortaban como cuchillas, y Manuel las recibía sin defenderse, porque sabía que todas tenían razón. Sintió el pecho doler, pero no retrocedió. «Merezco todo esto», dijo en voz alta cuando logró espacio para hablar. «Merezco su enojo». Un breve silencio se abrió y él lo aprovechó. «No estoy aquí para pedir disculpas vacías. Estoy aquí porque por fin vi lo que no veía». La voz se le quebró y los ojos se le llenaron de lágrimas. Firmaba papeles como quien firma su propia agenda. No veía rostros, no veía historias, no veía niños. Al decir la palabra, miró instintivamente a los pequeños sentados en un rincón, encogidos, observándolo todo con miedo. «¿Y por qué deberíamos creerte ahora?», preguntó alguien con desprecio. Manuel respiró hondo, sintiendo la humillación como un remedio amargo y necesario. «Porque ya no tengo derecho a fingir que no lo sé», respondió. «Hoy descubrí que casi destruyo este lugar sin siquiera recordarlo, y eso me hizo darme cuenta de cuántas otras veces debía haber hecho lo mismo». Bajó la cabeza un segundo. «Me convertí exactamente en el tipo de hombre que borra vidas con una pluma». Una mujer dio un paso al frente temblando de rabia. «¿Crees que el dinero arregla esto?», gritó. Manuel levantó la mirada. «No», respondió de inmediato. «Sé que no». La sinceridad cruda sorprendió a algunos, pero también sé que tengo la obligación de usar lo que tengo para reparar, no para limpiar mi imagen, para reparar de verdad. Miró alrededor, respirando con dificultad. «Voy a impedir la demolición,
Y no va a ser con promesas vacías, ya llamé. Ya ordené que se cancele todo, y si es necesario, lo voy a detener con mi propio cuerpo. El salón volvió a agitarse, pero esta vez había una duda mezclada con la ira, como si una parte quisiera creer y otra recordara todas las decepciones. Palabras, murmuró alguien. Manuel asintió. Lo sé. Por eso estoy aquí, mirándolos a los ojos para decir, yo fui el culpable. Yo. La voz le tembló. Y voy a asumirlo. Ante la justicia, ante los medios donde sea necesario, no voy a esconderme. Fue entonces cuando Ernesto se levantó. El movimiento del niño fue simple, pero pareció cambiar la temperatura del lugar. Caminó al centro con pasos firmes y se colocó al lado de Manuel, pequeño frente a tanta gente, pero de algún modo imposible de ignorar. El niño levantó el rostro y habló con claridad. Él se equivocó. La frase fue directa, sin adornos. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Ernesto continuó con el corazón en la voz. Sí, se equivocó. Y ustedes tienen razón en estar enojados. Porque duele. Yo sé que duele. Manuel giró el rostro impactado, como si quisiera impedir que el niño se pusiera en esa posición. Ernesto, intentó decir en voz baja. El niño no lo miró, miró a todos. Pero yo lo vi volver, dijo. Lo vi sentarse en el suelo con nosotros. Lo vi escuchar. Lo vi ayudar sin pedir nada a cambio. Una mujer intentó interrumpirlo. Eres solo un niño, ¿no entiendes? Ernesto respondió con firmeza sin perder la dulzura. Yo entiendo cuando alguien está mintiendo. Y entiendo cuando alguien está intentando cambiar. Las palabras golpearon a Manuel con una ternura brutal. Sintió los ojos llenarse de lágrimas otra vez, pero ahora no era solo culpa. Era una gratitud profunda por el valor de ese niño. Ernesto levantó un poco la cruz dorada, no como símbolo de poder, sino como recuerdo. Mi abuela me enseñó que perdonar no es olvidar, dijo. Perdonar es darle a alguien la oportunidad de hacerlo diferente. El salón quedó en silencio, como si todos respiraran al mismo tiempo. Manuel habló por fin, con la voz baja e intensa. No voy a pedirles que me perdonen hoy, dijo mirando alrededor. Tal vez nunca lo hagan, y lo acepto, pero les prometo algo, nadie los va a sacar de aquí. Señaló el suelo con la palma abierta, como sellando un pacto. Este refugio no será demolido. Y no solo va a quedarse en pie, va a renacer. La palabra renacer salió cargada de emoción. Voy a reconstruir este lugar por completo. Y lo voy a hacer con ustedes. Un hombre desde el fondo preguntó, con la voz quebrada. ¿Y si mañana aparecen con las máquinas? Manuel respondió sin dudar. No van a aparecer porque yo voy a estar aquí. Y si lo intentan van a tener que pasar por mí primero. El tono no era una amenaza vacía, era determinación, casi una confesión final. Poco a poco los gritos cesaron. La ira seguía ahí, pero ahora estaba mezclada con otra cosa. La sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien poderoso estaba asumiendo el peso de lo que había hecho sin huir. Un niño pequeño empezó a llorar bajito en un rincón, y una mujer lo abrazó. Otra se secó las lágrimas respirando hondo. El ambiente se fue calmando como el mar después de una tormenta. Y Manuel, ahí en medio de ellos, sintió algo raro. Aún no era aprobación. Era un comienzo. Un primer hilo de perdón surgiendo en el lugar más improbable, impulsado por el valor de un niño y sostenido por la verdad que él finalmente tuvo el coraje de decir. En los primeros días después de la confesión, el refugio despertaba con un silencio desconfiado. Las promesas de Manuel aún flotaban en el aire, pero nadie se permitía creer de verdad. Ya hemos escuchado eso antes, murmuraban algunos adultos, observando a la distancia cuando los primeros ingenieros llegaron para medir el terreno. Los niños se escondían detrás de las puertas, curiosos y temerosos al mismo tiempo. Manuel percibía esas miradas y aceptaba cada una como parte del precio. Tienen todo el derecho a dudar, pensaba,
mientras caminaba por el patio con la cabeza en alto, sin intentar convencer a nadie con palabras. Las obras comenzaron despacio, casi con timidez, como si el propio lugar estuviera poniendo a prueba la sinceridad de ese hombre. Llegaron camiones, se apuntalaron paredes, se retiraron techos viejos con cuidado para no asustar a los niños. Manuel aparecía temprano, antes que todos, y solo se iba cuando el sol ya se escondía. No usaba traje ahí. Se arremangaba, hablaba con los trabajadores, preguntaba a los residentes qué debía hacerse primero. La cocina, dijo una mujer sin mucha esperanza. Al día siguiente, la cocina fue la prioridad. Eso provocó el primer y discreto quiebre en la desconfianza. Ernesto acompañaba todo de cerca, siempre con la cruz colgada en el pecho. «No tienes que quedarte aquí todo el día», comentó una mañana. Manuel sonrió de lado. «Necesito aprender a quedarme», respondió. Caminaban juntos entre escombros y marcas en el suelo. A veces hablaban, otras guardaban silencio. Para Manuel, ese niño era un recordatorio constante de en quién estaba intentando convertirse. Para Ernesto, el hombre empezaba a dejar de ser promesa y convertirse en presencia. Raúl comenzó a visitar el refugio poco a poco, aún en recuperación, caminando despacio al lado de su padre. «¿Aquí es donde vienes?», preguntó, mirando todo con curiosidad. «Sí», respondió Manuel. «Aquí es donde estoy aprendiendo muchas cosas». Raúl observaba a los niños, el ruido, el caos organizado. Ernesto se acercó, un poco tímido. «Este es mi amigo», dijo Manuel. Los dos niños se miraron por un instante y sin ceremonias comenzaron a hablar. Pronto estaban sentados en el suelo, riéndose de cosas simples. Esa escena le arrancó a Manuel una sonrisa silenciosa, cargada de gratitud. Con el avance de las obras, algo empezó a cambiar en el ambiente del refugio. Las paredes recibieron nuevos colores, los cuartos se ampliaron, ventanas más grandes dejaron entrar la luz. Comenzaron a montarse talleres en un edificio anexo. «¿Y eso qué va a hacer?», preguntó un hombre desconfiado. «Un lugar para aprender un oficio», respondió Manuel. «Para quien quiera». Algunos negaron con la cabeza, escépticos. Otros se acercaron con curiosidad. Cuando comenzaron las primeras clases y aparecieron los primeros pagos, la duda empezó a ceder lugar a la sorpresa. «No desapareció», susurró una mujer a otra, observando a Manuel ayudar a cargar cajas. «No», respondió la otra casi incrédula. «Volvió todos los días». Poco a poco, las miradas cambiaron. Donde antes había rigidez, empezó a surgir respeto. Donde había rabia, nació cautela. Manuel lo sentía en los pequeños gestos. Un café ofrecido, un buenos días más sincero, una pregunta hecha sin ironía. Tal vez, por fin, estoy haciendo algo bien, pensaba, sin permitirse celebrarlo. Los niños comenzaron a correr por la obra como si ese caos fuera un parque de diversiones. Ernesto y Raúl estaban siempre juntos, ayudando como podían, entregando herramientas pequeñas, inventando juegos. «Cuando esté listo, ¿va a haber un lugar solo para estudiar?», preguntó Raúl. «Sí», respondió Manuel sin dudar. «Iba a ser bonito». Ernesto lo miró y dijo con su sencillez habitual: «Entonces, va a valer la pena». Esa frase resonó en el pecho de Manuel durante horas. Cuando el refugio empezó a tomar su forma definitiva, ya nadie dudaba. Las promesas se habían vuelto concreto. Pintura, puertas nuevas, camas dignas. Manuel reunió a los residentes una tarde y habló poco. «Esto no es un favor», dijo. «Es un compromiso». Nadie aplaudió, pero muchos asintieron en silencio, emocionados. La transformación no era solo del edificio, era de las personas, incluido él. Y mientras el refugio renacía, Manuel sentía con una claridad casi dolorosa que esa obra no solo estaba reconstruyendo paredes, estaba reconstruyendo vidas, empezando por la suya. El día de la reinauguración amaneció diferente, como si incluso el cielo supiera que algo importante estaba a punto de suceder.
El refugio, antes apagado y olvidado, ahora respiraba color. Las paredes recién pintadas reflejaban la luz del sol. El patio estaba limpio, organizado, vivo. Los niños corrían de un lado a otro, riendo fuerte, como si quisieran compensar todos los días en que el silencio había sido impuesto por el miedo. Los adultos caminaban despacio, tocando las paredes, observando los detalles, como quienes necesitan confirmar con sus propias manos que todo eso era real. Manuel llegó temprano, discreto, observando a la distancia. No vestía nada que lo distinguiera de los demás. Miraba alrededor con los ojos llenos de lágrimas, absorbiendo cada escena. Lo logramos, pensó, pero enseguida se corrigió. Ellos lo lograron. Vio a mujeres conversando tranquilas, hombres sonriendo de una forma poco común, niños peleando por un lugar en los nuevos juegos. Por primera vez, ese lugar no parecía provisional, parecía hogar. Y eso lo tocó más profundo que cualquier logro empresarial que hubiera tenido. Ernesto apareció a su lado sin hacer ruido, la cruz dorada colgando sobre el pecho. «Está bonito, ¿no?», dijo con una sonrisa contenida. Manuel asintió, tragando saliva. «Está más que bonito», respondió. «Está vivo». Ambos caminaron juntos hacia el pequeño escenario montado en el centro del patio. Raúl estaba justo al frente, sentado, inquieto, con los ojos brillando de expectativa. Cuando vio a su padre y a su amigo, saludó con entusiasmo. Manuel sintió el corazón apretarse de orgullo y gratitud al mismo tiempo. Cuando todos se reunieron, el silencio se extendió de manera natural. Manuel subió al escenario y permaneció ahí unos segundos, mirando cada rostro. No había prisa. «Pasé toda mi vida creyendo que el poder era mandar», comenzó, con la voz firme pero cargada de emoción. «Hoy entiendo que el verdadero poder es asumir responsabilidad». Respiró hondo. «Este lugar casi dejó de existir por mi culpa, y eso es algo que voy a cargar conmigo para siempre». Nadie interrumpió. Las palabras venían del lugar correcto. «Pero fue aquí», continuó, señalando alrededor, «donde aprendí a ver personas, historias, niños». La palabra salió con cuidado, como algo sagrado. Nada de lo que se hizo aquí borra el pasado. Pero todo lo que construyamos de aquí en adelante puede cambiar el futuro. Algunos ojos se llenaron de lágrimas. Manuel bajó del escenario en silencio, como quien sabe que ya dijo lo esencial. Ernesto subió después, pequeño, sencillo, pero con una presencia imposible de ignorar. Sostuvo la cruz un instante antes de hablar. «Mi abuela decía que uno no elige dónde nace, pero sí elige qué hacer con lo que recibe». Su voz era calmada, segura. «Ella salvó a un niño un día. Años después, yo solo hice lo que ella me enseñó». Miró a Manuel y luego a Raúl. «Cuando ayudamos con amor, el bien no se acaba, regresa». Detrás de ellos, al fondo del escenario, la cruz dorada estaba colgada, iluminada por la luz de la tarde. No como un trofeo, sino como testigo silencioso de dos generaciones unidas por un mismo gesto. Muchos comprendieron, sin necesidad de explicación, que ese objeto sencillo había atravesado el tiempo para cumplir un propósito mayor que cualquier plan humano. Raúl observaba todo con atención, con los ojos húmedos. Se acercó a su padre y le tomó la mano. «Quiero ayudar aquí cuando crezca», dijo con la sinceridad de un niño. Manuel sonrió emocionado. «Ya ayudas», respondió. A su alrededor, los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron hasta convertirse en un sonido fuerte y continuo, cargado de gratitud y esperanza. En ese instante todos entendieron algo fundamental. Ese lugar no había sido salvado por el dinero, ni por el poder, ni por contratos firmados. Fue salvado por la conciencia, por el valor de cambiar, y por el corazón puro de un niño que creyó cuando nadie más creía. Y mientras el sol se ponía sobre el nuevo refugio, una certeza silenciosa se extendía entre todos. Algunas historias no terminan.
solo vuelven a comenzar más fuertes, más humanas, más vivas que nunca. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.